Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, nuevo martes, nuevo resumen semanal número 345. 345 semanazas ya con todos vosotros. Y bueno, ya estuvisteis viendo la semana pasada el vídeo de lo que liamos aquí en este acuario. Ahora tengo una pequeña aclaración que hacer porque creo que bueno, no es que se malinterpreten, es que la gente no se ve entero los vídeos y luego la lía comentando. Bueno, que ahora os explicaré de qué estoy hablando, porque si os lo digo así no vais a saber de qué hablo. Pero bueno, que lo veremos ahora mismo, ¿vale? Por lo demás, semana más o menos tranquilita, hemos estado podando y aún me queda que podar, ahora os enseñaré qué. Me queda que podar. Enseñaremos también el cultivo de Grindal para que veáis cómo va de a tope. Y enseñaremos a estos pequeñines que, por lo que veo, mirad, esta es la hembra, tiene el ovopositor. Lo tiene a tope para afuera. Ah. me pongo a grabar el resumen y no me doy cuenta de que tiene una apuesta. Claro, miro a la hembra. Ayer no estaba, Miro a la hembra, veo que tiene el ovopositor fuera y claro, ahora me la veo así y digo, pues claro, ahora todo me cuadra. No sé si es la hembra o el macho que está fecundando. Ahí ya me hace dudar, como está ahí tan tranquila. En fin, que lo acaban de poner, los huevos, o sea que ni tan mal. Ya decía yo, digo, están aquí metiéndole caña al otro escalar. Estaban ahí haciéndole la vida un poco imposible, tanto el macho como la hembra. Ahí tenemos al otro. Vamos a ver si lo veo. Sí, ese es el macho. Ese es el macho. Madre mía, aquí casi en directo hemos pillado la apuesta. Ya me lo comentó alguien en el... Venga, empezamos ya por este acuario. Me lo comentó ya alguien en el vídeo, ¿vale? De la poda y tal. Dijeron, ¿le haces una poda tan bestia, cambias el agua tal? Los escalares te hacen la apuesta seguro. Pues dicho y hecho, esa persona sabe, hacerle caso, iros a ese vídeo y darle like a ese comentario. La verdad es que, oye, una pasada verlos aquí volver a criar. Yo ya te digo, no por falta, o sea, por falta de espacio, lógicamente, y de tiempo, no me voy a poner a sacarlos, ¿vale? A sacarlos adelante. ¿Me gustaría verlos criar y tal? Sí, pero no tengo tiempo ahora mismo para estar cuidando los alevines, estar separándolos, etc, etc. ¿Que salen adelante? Bien. ¿Que veo que nada ni podemos salvar alguno, aunque sea para verlo crecer? Bueno, pues me lo pienso, pero de momento hay que disfrutar de los pececitos y no estar pensando en criar y criar. Si se dan en condiciones naturales y bien y no resulta un dolor de cabeza, perfecto. Pero de momento nada. Por lo demás, comentario. Me puso un comentario una persona, dice, pero algo así, ¿vale? Estoy hablando de cabeza. Me dijo, ¿pero no vas diciendo que no es recomendable hacer las podas tan radicales de una? Obviamente no es recomendable y en el mismo vídeo lo digo. Esto no hay que hacerlo, yo lo hago para que se vea en el vídeo, para que lo veáis un poquito todos. Pero lógicamente no es lo recomendable. Ya lo digo en el vídeo, no es que sea algo que no haya dicho, pero bueno. Más que nada era esa aclaración, por si alguien también lo está pensando. Esto yo generalmente no lo haría si no fuese para enseñarlo, ¿vale? Generalmente lo haría como lo hemos hecho, por ejemplo, hoy o este fin de semana en el holandés. Poco a poco voy podando macizos y ya está, ahora lo veremos. Entonces, bueno, por lo demás, el acuario está muy bien. Me he dado cuenta, ¿veis esa inclinación que hace el sustrato? Eso son las corridoras, están siempre por esta zona de aquí, porque la comida que doy al acuario, que le doy a los peces, se acumula por aquí la que no se comen, y están siempre por aquí, entonces van poco a poco tirando la arena y todo para arriba y crean esa pequeña inclinación. Por lo demás, pues nada, ya irá cogiendo esto forma otra vez, pero este acuario ya sabéis que era el último manejo que le hacía. Tendamos manejo por así algo un poquito ya grande, porque se vienen curvas, tengo que actualizarlo y tenemos que hacer algo chulo y natural, sobre todo. Pero bueno, que eso lo veremos más adelante. Me gusta mucho el acuariete. Venga, vamos a seguir. Venga, tenemos aquí el holandés. El holandés, esta semana, pues como os comentaba, pues lo que hemos hecho ha sido básicamente podar toda la micranthemum micranthemoides, que ya estaba un poquito ya fuera de tono. A mitad de semana voy a podar la Wallichi, voy a ir fijando ya esta también un poquito, la Rotala Vietnam, la Rotala Green también la podé un poquito. Esta semana a mediados voy a podar la Wallichi y así poco a poco los macizos los iremos definiendo. No puedo volver a hacer lo de cargarme todos los macizos y dejar esto mondo y lirondo. Y como ya hemos cobrado, pues ya podemos conseguir la Rotala nueva. No la he podido conseguir finalmente en España. Una pena, pero supongo que es complicado. O sea, yo cuando tuvimos la tienda y todo eso, hace ya un par de años, traerte plantas de selección, yo no encontré ningún proveedor, la verdad. Los típicos, eso sí, Tibamo, Trópica y todos estos,
Pero más allá de las especies más menos comunes y plantas comunes, no conseguí encontrar plantas como las que he visto. Pero bueno, a ver si me la traigo ya este mes, ahora que hemos cobrado, y queda espectacular en ese rinconcito. Por lo demás, la verdad es que el acuarete mola un montón. Si bien es cierto que los pececitos, vamos a ver si hacemos el change y nos traemos aquí a ese noveneto, ¿cómo se dice? Octavilla y... en fin, no sé, 9 peces a esos 9 pseudomugiles, porque son una auténtica pasada esos peces. Por lo demás, acuario que está tranquilito, sigue bien, sigue en buenas condiciones y vamos a ver si no la liamos, porque la semana pasada, a principios de semana, dejé el acuario 3 días encendido. ¿Y en qué se traduce en 3 días encendido? Desequilibrios. Mirad, os enseño. Desequilibrios por estas plantitas, veis que hay un poquito de clorosis, veis que hay incluso algas. Bueno, pues ese es el resultado de dejarlos 3 días malditamente encendido. Pero bueno, ya vamos a ver si lo volvemos otra vez a su situación inicial y se acaban esos problemas. Pero bueno, pequeño susto, ¿vale? Más que nada es porque yo llego a la habitación, es de día, está en el fotoperiodo, me creo que no pasa nada, que no he tocado la pantalla de nada, pues se me va de la cabeza, como tengo tantos acuarios, y al tercer día vengo por la noche y veo que está encendido y digo, adiós, si esto lleva 3 días encendido. Problemas que nos suelen pasar a todos los que tenemos 10 millones de acuarios. Pero bueno, tenerlo en cuenta, ¿vale? Que no os pase, porque si no, podéis tener desequilibrios grandes cuando un acuario va tan acelerado y podéis tener un disgusto serio e importante. Pero bueno, más allá de eso, vamos a ver si esto sigue poniéndose a tope y los macizos los vamos definiendo y hacemos aquí algo bonito, bonito. Bueno, vamos a ver en el low que ha pasado. Como siempre, mirada arriba y cualquier cosa que perdamos en esta Fish Room estará encima de la pantalla de nuestro maravilloso acuario low de aquí, de la Fish Room. Hoy le tocaba el turno pues a esta jarrita base, que la verdad es que me viene genial para los cambios de agua y demás. De hecho, esta la utilicé para traer desde ese acuario hasta aquí las bucefalandras que metimos esta semana. Hemos metido aquí bucefalandras procedentes del otro acuario, por cierto, mirad, están aquí a tope con las flores. ¿Veis ahí las florecitas? Y antes de que me preguntéis qué bucefalandras hemos traído, estas son las Royal Blue, ¿vale? Las que hemos traído aquí, ¿veis? Esa tiene ya destellos más azules, esa hojita aquí por el fondo. Pues eso, son las Royal Blue las que hemos traído aquí a este acuario. Es una bucefalandra de hoja muy muy grande, ¿vale? Entonces, si no queréis hojas tan grandes, no metéis ese tipo de bucefalandra, porque son una auténtica locura esas bucefalandras. Muy muy grandecitas. Tengo que hacer cositas en este acuario, pero bueno, que de momento está así estable. Los Mammasterie este mes se vienen para acá ya. Vamos a ver si... No sé si tengo que ir a Madrid, este mes no voy a poder. Para diciembre tengo que ir a Madrid seguro. Igual me paso por peces, si no lo estaremos en diciembre o Mammasterie o lo que sea. Tampoco tengo prisa, ¿eh? Poco a poco se van haciendo las cositas y ya está. Ya sabéis que el canal, esto es de paciencia. Por lo demás, nada, los cardenales que están perfectos, dándole aquí colorcito como yo quería al acuario, que la verdad es que, oye, luce muy bien. Plantita carnívora, vamos a hacer la actualización de esta semana de esa plantita carnívora. Como veis, ya va sacando hojitas bastante más grandes. Y de aquí a nada ya le voy a empezar a echar pequeños mosquititos, mosca de la fruta a lo mejor. Cualquier cosa le viene bien a esa plantita. Y nada, los experimentos con el Junco repens que estamos haciendo aquí, pues ya los estáis viendo. Ahí va, enraizando en madera. Vamos a ver qué tal va ese enraizamiento. Se podrá portar como una planta pina. O sea, a ver si me sale. No me sale. Una planta... No me sale, macho, el nombre, tío. ¿Qué me pasa? Las que crecen en los troncos. Bueno, pues eso. No, es que se me ha ido completamente. En fin, que ya iremos viendo la evolución de ese Junco repens, también con el que metimos ahí. Lo dicho, yo estoy encantado con este acuario. Bueno, aquí marcha nuestro Blackwater con nuestros Buddies Tiger, que son una maravilla de pez. Esto ya sabéis, la alimentación que les damos desde aquí, desde Acuarios 4K. Se me ha acabado ya el botecito. Mirad, le acabo de echar ahora, después del cambio. Lo hice ayer el cambio de agua, pero bueno, me espero y se lo he echado hoy. Se me ha acabado ya el botecito, me ha quedado para una semana. Yo no digo nada. Me ha durado un bote un año, ¿eh? A ver, si bien es cierto que este acuario es pequeñito y tal, pero la verdad es que me ha durado bastante este botecito. Por cierto, en este acuario, ahora que se acerca el 11 del 11... me voy a pillar unas llaves dobles que me pasó un colega, Jaime. Me pasó una llave dobles por 3 euritos, que la verdad es que ni tan mal, porque solo tengo una Heim.
Si no, le ponía otra Hei, pero bueno, me pillo una llave doble si le ponemos unas mangueras transparentes, que no se vea tanto el tema, ¿vale? Que se vea un poquito más discreto y así vamos poniendo las cosas ya un poquito más curiosas. Es una maravilla el Blackwater porque apenas se manchan las pipetas, así que check, que esto siga así. Y este mes probablemente hagamos carpetazo y nuevo montaje express, pero hay que ver cómo lo hacemos, porque claro, hacemos un nuevo montaje, pero al mismo hacer el acuario no podemos introducir los peces, tenemos que esperar a que se madure un poquito todo, entonces tengo que ver cómo lo hacemos con estos buddies para dejarlos en un acuario ya maduro y luego pasarlos aquí. No sé, tengo que pensarlo bien antes de ponerme aquí a hacer el loco, y si no, pues oye, vamos cambiándolo poco a poco, ¿no? Un cambio progresivo. Ya veremos cómo lo hacemos de momento, pues oye, es un proyecto tranquilo. Esto os dejo por aquí el enlace de este vídeo, de cuando estuvimos consiguiendo pues estos botánicos naturales 100% manchegos. Pues os dejo por ahí el enlace para que lo veáis. Esto es lo de los robles, las pelotitas de los robles, aparte de la alga filamentosa que hay aquí a tope. No sé si es filamentosa o cladófora, la verdad. La verdad es que están aguantando bastante esto de los robles, así que, de momento, producto 100% recomendado y gratis. Pero bueno, no tienen, o sea, no hay comparación. Mirad, este para, esa semillita es una maravilla. Igual que este coqui, bueno, no es un coco, es el monkey pot. También es increíble, esos botánicos muy bonitos. Los reutilizaremos sin duda alguna para el montaje nuevo. Quiero algo más limpio, algo más, ¿sabes? No tan a lo jungla. Esto sí que es verdad que es como un charquete y ya está. Le metí, por cierto, un cachito de bucefalandra Royal Blue, se la metimos aquí, y un pasote también. La verdad es que con la Chihiro les da una luz impresionante a la bucefalandra. Unos destellos que son espectaculares tienen estas plantas. Así que nada, muy contento con esta acuariete también. Seguimos. Bueno, esta semana en el nido del halcón, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ver, ¿qué tenemos por este acuariete? Aparte de los pececitos, que mirad lo que le hemos incorporado pues esta piececita, ¿vale? Que esto es como una especie de boya, que luego pues vuelve a su sitio y tal, va fijado con una ventosa, y aquí pues lo que tenemos es básicamente a las plantas flotantes controladas, y así no les da sombra al resto, que es lo que estaba haciendo últimamente este elemento, ¿vale? Entonces, o sea, las plantas flotantes. Entonces las vamos a tener muy bien, porque aquí los pececitos, si quieren y lo tienen a bien, van a ir a hacer sus puestas y ya está. Mirad qué pasada, qué bonito que es. Es que son una locura. O sea, me tienen enamorado estos peces. Tengo la temperatura ahora mismo, subí ayer el calentador a 24 graditos, si no me equivoco. Ya está haciendo fresco, ¿eh? Aquí ya en la casa tenía el salón a 16 grados ahora mismo. Estoy ya deseandico o mudarme o hacer la reforma de este piso, ya veremos si al final nos decantamos por una cosa u otra. Sea lo que sea, vamos a ver que sea para bien, para los peces, ¿no? Obviamente. Tengo que ver este invierno el tema de un deshumidificador, no lo sé cómo lo haremos, pero sí tengo que verlo y a ver cómo podemos ir gestionando el tema de las humedades, porque sobre todo con el frío fuera, el calor dentro, la condensación cuando tienes acuarios es brutal, sobre todo si las ventanas son viejas y tal, entonces eso hay que llevar cuidado. No es bueno la acumulación de ciertos tipos de humedades, hongos y demás historias que se van creando en los acuarios, o sea, en las casas que tienen acuarios. Eso, vigilarlo muy mucho. Vamos a ver cómo va evolucionando este proyectito. A mí me gusta mucho, pero quizás metamos aquí a las raporitas, que van a estar mucho más contentas, haciendo de las suyas, pues entre todas las plantas y demás. Yo creo que va a ser una pasada aquí el grupo de raporas, y nos llevamos al holandés y lo ampliamos el grupo. Vamos a meterle a saco, a ver si podemos criarlos, que estos peces sí que me gustaría criarlos, igual que el escalar, de momento no. Estos peces sí que me gustaría intentar la cría. Veremos si tenemos suerte o no. Todo esto se verá en el canal. Y nos vamos despidiendo ya con este acuario de fondo, que aún seguimos en la lucha contra la estabilidad en este acuario, pero ya parece que vamos mejorando día a día muy lentamente. Sigo aprendiendo, sigo cogiendo conceptos, y este acuario es el acuario de máster. Con este ya me estoy sacando el máster. Lo que pasa es que no sé cuántos años van a ser de máster, pero bueno, que lo conseguiremos. Le he añadido esta semana, mirad, por aquí abajo. No he limpiado, o sea, esto va a ser en riguroso directo. Le hemos añadido un poquito de glicerina de esta vegetal, que me lo recomienda bastante Helio, lo utiliza bastante él, y nada, le hemos añadido aquí un poquito de glicerina vegetal para el tema de cuenta burbujas. Queda bastante chulo, la verdad, verlo así. O
Esas micro burbujas ahí a tope de CO2. Bueno, pues esa es la cantidad de CO2 que estamos metiendo ahora mismo con esto que estamos viendo aquí. Vamos a ver. Mirad, ya se empieza a ensuciar. Esto lleva ya un mes funcionando y como veis la piedra pues ya coge un poco de suciedad. Pero ojo, que da igual que coja suciedad, porque es que por arriba sigue sin haber microburbuja flotando ni cosas de esas bastante desagradables. Así que de momento, tras un mes y pico largo de funcionamiento, yo sigo encantado con estos aparatos. O sea, es increíble lo bien que funcionan. Así que, perfecto, un 10. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como estos, ¿qué tenéis que hacer? Pues como siempre os digo, gente, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.